Gloria a Dios. Quiero predicar esta noche acerca de esta gran verdad que está escrita en la palabra. Hermano, si yo salgo esta noche sin haber predicado de este lugar, yo ya saldría contento, porque el Espíritu Santo lo hemos sentido aquí. Aleluya, mientras cantábamos, mientras adorábamos, la iglesia tiene vida. Aleluya, es todo lo que el ser humano anhela, el alma del ser humano anhela, la presencia del Espíritu Santo, y debemos de valorar. Amén. Capítulos 20, versículos 21 dice: entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento esta noche. Aleluya. El Evangelio según San Juan es único entre los 4 evangelios en cuanto a la descripción exacta de quién es Jesús. Relata mucho del ministerio de Jesús, lo que fue en Judea, en Jerusalén, historia que no encontramos en los otros evangelios. También revela a más a fondo el misterio de la personalidad de Jesús. Se identifica al autor de modo indirecto como el discípulo a quien Jesús amaba. El testimonio del cristianismo antiguo y la evidencia interna del Evangelio señalan como autor a Juan, hijo de Zebedeo, uno de los 12 apóstoles originales del círculo íntimo de Jesús. Ustedes se van a recordar que entre los que le seguían a Jesús había 500. Entre los 500 lo más allegado eran 70. De los 70 había 12. Y de los 12 lo más íntimo era Pedro, Jacobo y Juan. Este evangelio fue escrito por Juan porque él anduvo con él. Él se recostaba en su regazo. Él ya era muy anciano, vivía en Asia. Le pidieron al anciano Juan, mientras residía en Éfeso, que escribiera el Evangelio de Juan, que también era conocido como el Evangelio espiritual. Y justamente era para contrarrestar y refutar una peligrosa herejía concerniente a la naturaleza y persona y deidad de Jesucristo, dirigida justamente para convencer a los judíos, para persuadir a los llamados para la salvación, porque justamente se había levantado un falso predicador en aquel entonces llamado Cerinto, y decía que Cristo era solamente profeta, decía que Cristo solamente era humano y que no tenía la naturaleza divina. Pero encontramos desde el libro de capítulo 1 de Juan, el versículo 1, hablando ya acerca de la deidad de Dios en la vida de Jesucristo, o sea, toda la personalidad, toda la deidad del Padre estaba en el Hijo.
Aleluya, y como el Hijo también estaba en el Padre. Encontramos el testimonio, aleluya, de Juan el Bautista. Aleluya, que él decía que él apenas era una voz, pero que venía uno que no era, aleluya, la voz, sino que era el que lo iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, porque era antes que él. Estaba hablando acerca de la naturaleza o de la deidad de Jesucristo. Encontramos en el capítulo 2, el versículo 1, Cristo revelándose en la boda de Caná de Galilea, no como ser humano. Cuando aquella mujer, la madre de Jesús, le dijo, no tienen vino, él le dijo, ¿qué tiene conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aleluya. Revelando que él era más que aquella madre que lo trajo al mundo. Porque María era espíritu creado, mientras que Cristo era el creador. Él no era espíritu creado. Por eso dice, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Pablo habló de él y dice, y todas las cosas por él fueron hechas, sean trono, dominio, potestades, ángeles, todas las cosas visibles e invisibles, por él fueron hechas. Aleluya, por él y para él, para que a su nombre sea dada gloria. Entonces, en el principio, el Padre sentado en su trono, aun cuando no existía todavía globo terráqueo, aun cuando no existía todavía seres humanos, el Padre lanzó la voz, y la voz, la palabra era Cristo. Y la palabra empezó a crear todas las cosas. No fue cualquier cosa. Juan, hablando de la divinidad de Cristo, decía, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No fue cualquier cosa. Dejó su trono, dejó su dominio que tenía, se hizo hombre y vino a habitar en este mundo. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo lo rechazó. Y cuando yo veo el libro de Juan, me gusta mucho leer el libro de Juan, encuentro el propósito de este libro. En el capítulo 20, el versículo 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero el propósito de este libro, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces el propósito de este libro fue para revelar la divinidad de Cristo. El propósito de este libro fue para que creyendo en Cristo tengáis vida en su nombre. Por eso la Escritura dice, aleluya, que la comisión que Dios envió en el mundo, la comisión, el soldado comisionado, no fue ángel, no fue arcángel, no fue serafín, no fue querubín, no fueron ningunos de los seres humanos, ni los seres celestes, sino fue su Hijo mismo. San Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda,
mas tenga la vida eterna. Creer en Cristo como Salvador y único Salvador. Por eso dice 4:12 del libro de Hechos de los Apóstoles, aleluya, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo budista dice que Mahoma puede ser, que Buda puede ser, pero Buda decía, busca el camino porque yo no encontré. Cristo decía, yo soy el camino. Mientras que los mahometanos, los que creen en Mahoma, lo que hoy por hoy nosotros los conocemos como los musulmanes, Mahoma decía, pelea por la libertad para que haya libertad. Cristo decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Entonces todo lo que los seres humanos buscan, mientras que, aleluya, ellos buscan, nosotros hemos encontrado. Y encontramos a Cristo y la encontramos al Padre. Encontramos a Cristo y encontramos el camino hacia el cielo, porque Él es el camino al cielo. Porque los seres humanos han buscado a través de las religiones y lo han buscado desde que se fundó el mundo. Encontramos que cuando se creó la torre, aleluya, o el torre, para que ellos pudieran subir, aleluya, y poner un hombre allí y adorarlo, ellos iban a adorar una entidad demoníaca. Ellos crearon su propia religión. Ellos crearon su propia adoración. Pero descendió Dios y vio y la trajo una confusión, porque ese no era el camino que Dios creó. Es decir, que todos los seres humanos a través de la historia y a través de los tiempos han querido encontrar el camino al cielo. Y han fundado religiones tras religiones. Y hay miles y millones de religiones en el mundo que busca cómo encontrar a Dios. Pero ninguno de ellos han podido encontrar a Dios. Y viendo Dios que los hombres no han podido encontrarle, envió a Jesucristo su Hijo. Y lo encontró a los seres humanos envueltos en su pecado, enceguecido por la religión, enceguecido por el ateísmo, enceguecido, aleluya, por el pecado. Y empieza Cristo a revolucionar el mundo a través de la verdad. Y no vino a predicar religión, sino arrepentimiento. El primer predicador que predicó acerca del arrepentimiento fue el que lo presentó a él y dijo: yo no soy, pero viene detrás de mí, aleluya, yo no soy digno de aún de desatar la correa de su calzado, aleluya, él viene, está entre vosotros, aleluya. Y Cristo aparece no como la descendencia de Adán, aleluya. En su vena no estaba el veneno de la serpiente, porque él no era hijo de Adán, aleluya. Y lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Mientras que también la religión católica dice: a María para Jesús, de Jesús para el Padre. La Biblia dice de esta manera, aleluya, capítulo 5, versículo 2 de Pablo a Timoteo:
hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No lo ponga dos porque no existe. Esa es idolatría. No lo ponga tres porque es mentira. Esa es idolatría. Existe solamente uno que salva, uno que perdona pecado, uno que resucitará a los muertos que murieron en él, uno que vendrá otra vez por segunda vez en relación con el pecado. Su nombre es Jesús. Hoy vemos, aleluya, el mundo encañado en la filosofía, en el ateísmo y en la religión. Toda esa guerra que se han estallado, aleluya, allá en el Medio Oriente, con los rebeldes hutíes, con los rebeldes Hezbollah, con la nación iraníes, son producto de una religión que malinterpretaron a Dios. Los del Ayatolá, ellos creen que van a ganar la guerra porque dice que están bien con Dios. Mientras que los judíos dicen, nosotros somos el pueblo verdadero. Y así sucesivamente, aleluya, el mundo está siendo exterminado por el pecado que se llama religión. No hay otro pecado que lleva más al ser humano en el infierno que la religión. Y reitero la palabra, no hay otro pecado que lleva más al ser humano en el infierno que la religión. Desde que hubo seres humanos en la tierra, en el tiempo de Jesús, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, por la Santa Inquisición, liderada por la Iglesia Católica. Se calcula que han muerto 50 millones, no es miles, millones de gente, con la peor tortura que existía. Por aquellos que no quisieron ser parte de esa organización, entonces lo tuvieron que matar. Entonces el peor pecado no es el narcotraficante, el peor pecado no es el asesinato. Claro que es un pecado detestable por Dios, aleluya, pecado que Dios detesta. Pero la religión es la atadura de mi pueblo. La religión es la atadura de mi gente. La religión es la atadura de mi generación. Todas las veces que doblo mi rodilla y clamo a Dios y le digo, Señor, liberta mi generación de la religión, que conozca a Jesucristo para el perdón de sus pecados. Usted no sabe que el hijo de la religión será el anticristo, el hombre de pecado, que llevará al mundo a la guerra. Que las tres religiones más grandes se van a unir. Se van a unir los musulmanes, se van a unir, aleluya, la católica que representa al cristianismo, se van a unir, aleluya, los judíos, y de allí, de entre esas 7 potencias que se va a unir, va a salir un cuerno pequeño que hablará cosas grandes. Aleluya, el anticristo saldrá de allí. Hoy he visto en algunos estados, aleluya, de WhatsApp de los hermanos que ya están publicando el pacto de Abraham, porque ya existe la religión abrahámica, donde se unen las religiones y están pidiendo paz para el mundo. Esta Biblia dice, cuanto digan paz y seguridad, vendrán sobre ellos muerte repentina y no escaparán. Entonces, pastor,
¿Qué nosotros haremos referente a eso? La iglesia no tiene compromiso con ese grupo. La iglesia verdadera, su nombre lo dice todo, llamado para afuera. No estamos sometidos a la religión, a criterios humanos. Estamos con Cristo. La vida de Cristo está en nosotros y esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Hoy yo vine para predicar, hermano. Adorando usted o no, yo quiero predicar y voy a predicar esta noche. Había una profecía o varias profecías o miles de profecías. La primera profecía que Dios respecto al nacimiento y la aparición de Dios por medio de Cristo en el mundo fue Dios mismo. En el capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis, cuando Dios reunió y enjuició a la serpiente, enjuició a la mujer y enjuició al hombre. A la serpiente le dijo: todos los días de tu vida te arrastrará y polvo comerás. A la mujer le dice: con dolor darás a luz hijo, y todo tu deseo será para tu marido. Al hombre le dijo esta palabra: por cuanto desobedeciste mi voz y escuchaste la voz de tu mujer, espino y cardo te producirá todos los días de tu vida. Aleluya. Y mira a los dos, a la serpiente y al hombre. Mira ahora a la mujer y a la serpiente. Y le dijo a la serpiente: tú le herirás en el calcañal, a la simiente de la mujer. Pero la simiente de la mujer te pisará la cabeza. Esa profecía no fue dicha por un ser humano. Esa profecía fue dicha por Dios mismo. Pasa los tiempos. Aleluya. El diablo que entró legalmente por medio de Eva, aleluya, vivió entre los hombres. La maldad, cosa que nunca, jamás, nunca se había visto, ahora se ven. El hombre está reducido en vida sobre la faz de la tierra, ya no es inmortal. Ahora puede morir, ahora puede enfermarse, cosa que Dios nunca lo hizo al ser humano para enfermarse. Aleluya, yo quisiera que observe, aleluya, el hombre nunca debiera de ver el mal, pero ahora vemos, aleluya, el pecado del asesinato. Caín mató a Abel. Imagínense cómo se sentía aquella pareja, y esos son ya resultados de que ellos habían perdido su comunión con el Padre. Aleluya, su comunión con Dios. Ellos perdieron el paraíso, perdieron la inmortalidad. Pero el ser humano tenía una esperanza. Al salir del Edén, aleluya, Adán le mira a su mujer y le dice esta palabra. Yo quisiera que observen bien. Tu nombre ya no será varona, tu nombre será Eva, que significa vida, porque Adán creía en la profecía dada por Dios que de su esposa iba a nacer el restaurador, de su esposa iba a nacer el Mesías, el Salvador. Como así también el miedo y el pavor en el corazón de Satanás, que en cada mujer que se embarazaba, él estaba ahí presente, porque tenía miedo de aquel que iba a nacer. Aleluya. Y mire cómo venía la línea mesiánica. Por eso entró en Caín, y la Biblia dice: Caín era del maligno, por eso mató
a su hermano. Pero Dios levantó un sustituto. Aleluya. En vez de Abel, Dios levantó un hombre de nombre Set, que significa sustituto. ¿Quién le puso por nombre? Adán. Porque Adán decía, ya que no está, aleluya, en Abel, puede estar en este hijo. Y le voy a poner por nombre sustituto. Entonces, a partir de allí, profeta, sacerdote y quien tenía espíritu de Dios en su vida, profetizaba acerca del Mesías venidero, aleluya, y el pueblo lo esperaba. Encontramos que Dios eligió un hombre llamado, aleluya, Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, y le dio promesa que de sus lomos iban a ser una nación, y en esa nación Dios iba a habitar, iba a poner su nombre allí. Israel, en el proyecto misionero, estaba para reconciliar el mundo con Dios. Israel iba a predicar acerca de la venida del Mesías. Pero Israel fracasó en su plan. Israel empezó a imitar las modas de las naciones, la cultura de las naciones, y se corrompió. Dios se apartó, aleluya, de Israel. Dios se apartó de Israel. Israel fue llevado cautivo. Aleluya, Judá fue llevado cautivo. Al regreso del exilio, ellos regresaron, aleluya, con este deseo. Volvieron a construir el templo. Aleluya, y Dios levantó un profeta, y aquel profeta decía de esta manera: ¿quién ha visto esta casa en su primera gloria? Algunos de los ancianos estaban allí y seguramente que tímidamente levantó la mano, porque ellos vieron la gloria que descendió cuando se dedicó aquel templo a Jehová, en el templo, en el tiempo de Salomón. Pero sin embargo, el profeta decía: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Porque en la gloria postrera entrará el Mesías. En la gloria postrera entrará el Hijo del unigénito del Padre, lleno de gloria y de verdad. ¿Quiere adorarle? Gloria a tu nombre, Jesús. Y este fue lo que el mundo ignora hasta hoy. Cuando los cielos se abrieron, descendieron ángeles, anunciaron lo que los profetas habían anunciado por tiempo, que Dios iba a venir en cuerpo humano. El Espíritu Santo lo iba a engendrar a Jesús en el vientre de María, y aquel iba a ser engendrado no por voluntad humana, no por voluntad de varón, no por voluntad humana, no por voluntad de mujer, sino por la voluntad del Padre. Así como la serpiente usó a una mujer para tener legalidad en su entrada en el gobierno humano, Dios usó una mujer llamada la Virgen María. Aleluya. La Virgen María concibió a Cristo. Nació el Salvador por medio de él. Cristo tenía dos naturalezas. Tenía la naturaleza humana y la naturaleza divina. Como humano, como Jesús, aleluya, María era su madre. Pero como Cristo, María, aleluya, era hija de Dios, hija de Cristo. Aleluya. Por eso encontramos que María había dicho: mi alma se goza en Dios, mi Salvador. Aleluya. Una salvadora no puede decir: mi alma se goza en Dios, mi Salvador. No, ella no era salvadora. En ningún momento ella no era. Había algunas idólatras que decía a Jesús: benditas son el vientre que te trajo y el pecho que te dio de mamar. Y Cristo te dice: no,
Bendito sea aquel que oye mi palabra y obedece. Quería llevar a la idolatría, entonces Cristo lo reprendió. ¿Me entienden? Aleluya. Gloria a Dios. Y yo quiero mostrarle algo bonito acá. El mundo esperaba. Aleluya. Israel esperaba. Ahora encontramos a Cristo, nacido en el pesebre. Creció como el hijo del carpintero. Aleluya, limpió el templo, hizo milagro. Se cumplió lo que el profeta decía: la gloria postrera será mayor que la primera. Entró en aquel templo el Hijo de Dios y ellos no le conocían. Pastor, ¿por qué no le conocían si hizo milagro? Si sanó enfermo. Porque si hay algo que enceguece al ser humano es la religión. No le permite ver, no le permite contemplar. Lo encierra en un cuadro y no tiene un corazón abierto para Dios. Por eso Jesús le miraba a los fariseos y le decía: mis palabras no tienen cabida en vosotros. Su corazón no estaba abierto. El mundo esperaba, Israel esperaba un líder político, militar, que lo iba a liberar del gobierno de los romanos e iba a volver potencia mundial al pueblo de Israel. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo, montó sobre un pollino, hijo de una asna, y entró en Jerusalén. Y la gente decía: Hosana al Rey en las alturas. Israel dijo: no fue, es el Mesías que nosotros esperábamos. Nosotros esperamos un libertador político y militar. Pero esta Biblia dice que Él vino para libertar al ser humano del pecado que lo tiene atado, de la generación de Adán que lo tiene condenado. Él no vino a libertar a Israel de su esclavitud por su desobediencia políticamente. Él vino a libertar a los israelitas. Él vino a libertar a los romanos. Él vino a libertar a los griegos. Y Él vino a libertar a la nación gentil. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ya sea judío, ya sea griego, ya sea gentil, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y aún los discípulos esperaron así al Mesías. Observen esta noche. Aún los discípulos, porque cuando Él iba a ascender al cielo, se reunieron 500 y le preguntaron y le dijeron: ¿restaurará el reino a Israel? Ellos estaban interesados de eso. Y Cristo le dice: nos toca a vosotros saber los tiempos que el Padre tiene en su sola potestad. Pero yo le voy a hablar de cosas más importantes. Recibiréis poder cuanto haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Hablará de mí con poder. Hablará de mi reino con poder. Hablará de mi nombre con poder. Hablará de la libertad que produce mi nombre con poder. Recibiréis poder. No es el reino. Él no está interesado y hasta
este momento voy a decirle, hasta este tiempo Dios no está interesado en levantar Rusia, Estados Unidos, China o Paraguay, o que Paraguay vuelve a tomar la tierra que le quitó Brasil, Uruguay, Argentina. Él no está interesado. Él está interesado que por medio de tu vida los pecadores se arrepienten para que no vaya al infierno. El tiempo se termina. Esos días yo hablé con un musulmán, Khaled Safari, y aquel hombre me mira y me dice: pastor, dígame qué tiempo habrá paz en el Medio Oriente. ¿Verdad que habrá paz cuando venga el Mesías? Y la segunda cosa que me dice: ¿verdad que Israel no aceptó al Mesías? El Mesías se fue y volverá otra vez. ¿Verdad que existirá un Gog y Magog? Ya hice toda la compra, iba a salir. Me agarró del brazo y me dice: vení a este lado, quiero hacerte una pregunta. No es que nosotros tenemos miedo de la guerra entre primos y hermanos y parientes. Yo tengo 100 que ya han fallecido. Para nosotros la guerra es una cultura. No es algo que lamentar más. Y yo le miré bien y le hablé no de lo que los judíos esperan, no de lo que los musulmanes esperan, sino lo que está próximo a suceder. La Biblia dice: cuanto veis que todas estas cosas han acontecido, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mientras que el mundo de aquel entonces esperaba un gobierno político y militar que Cristo venga a fundar y a levantar, hoy el mundo está pidiendo paz en el Medio Oriente. Ustedes sabían que se desencadenó una guerra entre Pakistán e India. India tiene más de, aleluya, 1.200.000 habitantes. Pakistán tiene, aleluya, hermano, más de millones de habitantes. No le alcanza a India. Millones de habitantes. Estamos hablando de millones. Aleluya. Y en el mundo, aleluya, se han desencadenado esta guerra. Los dos tienen arma nuclear. Se han desencadenado la guerra allá. Israel hasta este momento está luchando con 7 frentes. Todavía se mantiene alerta. Noche tras noche suena la sirena y cada israelita tiene que escapar en su refugio. Mientras que el reloj profético de Dios cada día toca la trompeta y clama en el muro de lamentación por la vuelta o por las venidas del Mesías. La iglesia en el mundo está durmiendo. Aleluya. La iglesia en el mundo está durmiendo. Corre detrás de su proyecto, detrás de su sueño. Aleluya. Y han perdido de vista lo que Pablo había enseñado. Saludado con esta palabra: Cristo viene pronto. O simplificando, Maranata. Maranata. Y después dice: alentado con esta palabra. ¿Por qué la iglesia primitiva esperaba tanto el arrebatamiento de la iglesia? Porque era una iglesia sufrida, era una iglesia perseguida. Se había levantado emperador tras emperadores que le había vuelto espectáculo a la iglesia, matando en la hoguera, aleluya,
echándole a los leones. Y la fe de la iglesia era tan puro como el oro. Ellos no se afanaban en comprar terreno. Ellos no se afanaban en tener grandes negocios. Su oración era la venida de Cristo. El tiempo ha pasado, la iglesia se ha materializado, aleluya, en el sentido que ha perdido de vista, aleluya, lo que los profetas han profetizado, lo que los apóstoles han profetizado y lo que ellos han predicado acerca del arrebatamiento de la iglesia. Antes que el mundo estalle completamente en una guerra que no va a tener fin, hay una promesa. Las trompetas sonarán y solamente los que tienen oídos circuncidados oirán su voz. Y en un abrir y cerrar de los ojos, los que están preparados subirán con el Señor. El cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Aleluya. Y habrá personas o en el mundo entero gente que desaparecen. Aleluya. Estando en un culto, hoy otro estando de rodillas orando, otro acostado en su cama. Aleluya, hermanos queridos, pero que estaban preparados, estaban velando, estaban orando y estaban con esta ansia de recibir al novio. Aleluya. Y quiero decirle lo que la Biblia dice. Y cuando vino la medianoche, se escuchó una voz que decía: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y después dice: y los que estaban preparados entraron con él a la boda. Y luego vinieron las insensatas y golpearon la puerta y dijeron: ábrenos, ábrenos. Y le dice: ¿de dónde sois? No le conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo era de la iglesia tal, yo era miembro de la iglesia Amén. Yo era miembro de la asamblea, yo era miembro del movimiento, no, tablero no existirá allí. La iglesia es una sola, la iglesia no está dividida en tablero. Los que estaban preparados se fueron con el Señor. Habrá lloro por toda parte, la madre buscarán a sus hijos. Aleluya. Aleluya, le quedarán las ropas para recuerdo, pero ellos ya se fueron con el Señor. Uriandara basomenei kiandara manai. Cuando yo leo la Biblia, encuentro a Pedro predicando acerca de la venida del Señor Jesucristo. Encuentro a Pablo predicando acerca, aleluya, hermanos queridos, de la venida del Señor Jesucristo. Encuentro Juan predicando acerca de la venida de Jesucristo. Y terminando su último libro, el libro de Apocalipsis, dice: la esposa, ahí el espíritu y la esposa dice: ven. Todos seres humanos comprados por la sangre de Cristo y tiene al Espíritu Santo, sabe el tiempo que está viviendo. Sabe el tiempo que es apremiante. Sabe el tiempo, aleluya, que ya no es tiempo de dormir, sino que es tiempo de despertarnos del sueño, porque está más cerca nuestra redención desde cuanto creímos. No pierda tiempo en cosas mundanas. No pierda tiempo en cosas de este mundo. No pierda tiempo,
aleluya, hermanos queridos, teniendo un espíritu cobarde, porque dice la Biblia, mas los cobardes tendrán su parte en el lago de fuego. Identifícase como cristiano, predica de Cristo, habla del arrebatamiento, aleluya, habla de Cristo mientras que esté en el mundo. Luz eres del mundo, igual que Cristo. Aleluya. Encontramos gente que pierde tiempo en cosas, murmuración, hipocresía, vida desordenada. Aleluya. Y pierde su tiempo como si fuera, como dice el siervo malo, mi Señor tarda en venir. No es, ya no es tiempo de jugar ser cristiano. Digo a los muchachos adolescentes, digo a las muchachas adolescentes, digo a los obreros, agarremos en serio. No estamos más para esperar mucho tiempo. La alarma, aleluya, a la iglesia no le avisa de una caída de un cohete o de un misil. No, para que corra al refugio. Sino los cumplimientos, esta alarma profética nos alerta para que nos santifiquemos, para que estemos sin mancha, sin arruga, sin contaminación de este mundo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Encontramos el último arrebatamiento. La Biblia habla acerca de aproximadamente 3 arrebatamientos. El último arrebatamiento, primero fue lo de Enoc, segundo fue lo de Elías, tercero fue lo de Jesús. Habiendo dicho esto, aleluya, empezó a subir, dice la Biblia, sobre una nube y empezó a ascender a vista de todos. Y mientras subía, la gente miraba hasta que se ocultó de sus ojos y todavía ellos estaban mirando si volvía otra vez. Aparecieron 2 seres celestes que decían: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros volverá a venir. Los 2 ángeles que gritaron acerca de este acontecimiento trajeron la voz profética: Cristo volverá a venir. Cristo habló de su venida, de 2 tipos de venida. Y yo quiero que escuchen bien, porque la iglesia tiene que aprender. Primera venida va a ser invisible. Decile a tu hermano, invisible. La Biblia dice que va a ser con un abrir y cerrar de los ojos. Un segundo divide en 4 para que te des cuenta. Abrir y cerrar de los ojos, ¿qué significa? Viene y desaparecerán. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, uno será tomado y la otra será dejada. 2 estarán durmiendo en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro va a ser algo muy repentino. Porque por eso la palabra arrebatar significa levantar algo con fuerza y con poder. El Espíritu Santo estará en la vida de los creyentes. El Espíritu Santo va a ser el agente que lo va a trasladar de este mundo en las nubes. Por eso el apóstol Pablo decía, aleluya, a los tesalonicenses de esta manera: en la final trompeta. Si usted mira allí, en la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros lo que hayamos quedado. Aleluya. Y seremos transformados.
transformado. Aleluya. Capítulo 4, si usted quiere mirar. Aleluya. Aleluya. Seremos transformados. Seremos transformados. Aleluya. Capítulo 4, versículo 15. Seremos transformados en un abrir y cerrar de los ojos. Seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor. ¿Dónde? Digan fuerte: en las nubes. Ahora diga: en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces Cristo descenderá en la nube. Cristo descenderá en el aire. Nadie lo verá. Nadie lo verá. El Espíritu Santo levantará la novia. Aleluya. Y le presentará al novio. Y el novio lo abrazará y le dirá: por cuanto en las cosas pequeñas fuiste fiel, sobre los muchos te pondré. Entra en el gozo de tu Padre, que te fue preparado aún antes de la fundación del mundo. Cuando yo leo Isaías, dice: novia mía, entra en tu tálamo, cierra tras ti la puerta hasta que pase la indignación, el juicio, la tribulación, cual nunca antes ha sucedido, sucederá sobre la faz de la tierra. Y ahí empieza la confederación de las naciones anunciando la paz junto con el anticristo. El mundo yace del maligno. El diablo dará todo su poder a la bestia, al anticristo. El anticristo gobernará con la iglesia católica, con la iglesia musulmana, el mundo entero. Habrá una posesión, y todo el que no adorare la imagen de la bestia, porque a la gente le gusta la idolatría. La Biblia dice que será atribulado, será torturado, será perseguido. El sello tendrá sobre su mano derecha y sobre su frente. Y el sello será 666. Aleluya, 666 será el número de la bestia. ¿Se recuerdan en la pandemia cuando íbamos a entrar por aquella puerta? Los porteros tenían, aleluya, una pistola que marcaba la temperatura. Primero decía: hay que poner en la mano derecha, ¿se recuerdan? Y después cambiaron, aleluya, lo de la salud mundial. Cambiaron y dijeron: no en la mano derecha, en la frente, porque ahí se agarra mejor. Es para mentalizar ya a la población mundial que el sello va a ser en la mano derecha y en la frente. Pastor, ¿y qué va a pasar de aquello que no se manda a sellar con el número de la bestia? Porque el que se manda a sellar con el número del nuevo orden mundial, la Biblia dice: no tendrás perdón de pecado, porque el número de la bestia es el número de la condenación, es el número de la perdición. Aleluya, es la idolatría global, mundial, que está pactando su alma con el anticristo y será perseguido. Por eso dice: el dragón hará guerra a los santos y lo vencerán. ¿Por qué lo vencerán? ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo? El Espíritu Santo ya subió con la iglesia. Usted quedó sin el Espíritu Santo. No habrá profecía, no habrá sueño profético. La palabra no tendrá tanta autoridad, porque quien da vida a la historia bíblica es el Espíritu Santo. Y te buscarán
y te perseguirán. Y te encontrarán, aunque te remontares como las águilas en las alturas, de allí te derribaré. Aunque cavares cueva y te fuere, aún allá te enviaré serpiente. Será terrible, habrá tribulación cual nunca hubo en el mundo. Los ricos tirarán su dinero por las calles. Habrá, aleluya, hambre. Habrá peste, porque será tiempo de juicio sobre las naciones del mundo. Yo quiero que mire, mientras eso la iglesia verdadera estará en el tribunal de Cristo. Qué lindo es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo dice, todo compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Y las obras que hayamos hechos será probado por el fuego, y el fuego la probará. El Espíritu Santo estará allí, porque yo predico, porque usted limpia el templo, porque usted hace el servicio, porque el hermano filma, porque usted viene al círculo de oración, porque usted ayuda al necesitado, aleluya, porque usted da un vaso de agua a su siervo. Entonces será momento donde vamos a recibir ¿qué? Recompensa. Por eso dice la Biblia de esta manera, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si es que nos desmayamos. Siga predicando, siga ayudando, siga haciendo el bien. Yo quiero predicar esta noche, hermano. Quiero darle palabra. Mientras que acá se estalla una persecución terrible sobre todos los moradores de los 5 continentes del mundo, el mar va a ser enjuiciado. La luna, el sol, la estrella va a ser enjuiciado. La tierra va a ser maldecida. Y cuando yo leo Apocalipsis dice, y la gente no se arrepintieron de su idolatría. Siguieron adorando imágenes y esculturas y a los demonios. Imágenes de cuadrúpedo, de reptiles e imágenes de hombre, de Pedro, de Pablo, de Santiago. Hoy por hoy ustedes ven en la noticia que la Virgen María, la imagen de la Virgen María llora. Ven, que aparece por allí la imagen. Yo no dudo, yo no digo que esas son mentiras, son verdad. Son obra demoníaca, porque detrás de cada imagen está un demonio. Por eso toda la imagen se usa en la brujería. Son demonios, son demonios. Y yo quiero que miren, en aquel entonces, a los budistas va a venir Buda caminando, porque caminará y hablará, dice. Las imágenes caminarán y hablarán. Y a los budistas va a venir Buda. Imagínense que aparece Buda, un budista, y le dice, yo soy Buda, ese es nuestro Dios, ese es el Mesías, el anticristo. O sea, no sé qué nombre, nosotros le ponemos anticristo porque la Biblia dice, adórale. Entonces los budistas se van a postrar a la Santa Mariana, a las Marianas, porque ellos no son cristianos. El cristiano viene de Cristo. Los que adoran a María son Marianas. A las Marianas va a venir María caminando. Hijito, ¿y por qué no adora? Si ese es Dios. Se van a caer postrados y lo van a adorar a la imagen de la bestia. Y van a aparecer. Imagínense si ahora tú no eres fiel.
Si ahora te avergüenza del evangelio, ahora no tomaste la decisión y querés vivir a media. Ay, yo no me voy en la iglesia, amén, porque predica muy fuerte, gritan muchos allí. No, porque yo quiero ir al gimnasio. Porque yo quiero ir, yo quiero jugar el PlayStation. Yo quiero vivir en la libertad, no en el pecado usted se quiere vivir. Porque la libertad es Cristo. Y cuando Cristo te transforma, usted está transformado. No, yo quiero ver el juego del Paraguay. La Biblia dice de esta manera: oh alma adúltera, alma adúltera, alma corrompida, el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Y que venga toda iglesia moderna, pastor moderno, que me diga que eso es legalismo. Mentira. Eso es Biblia, palabra de Dios. La iglesia no está para negociar con el mundo. Aleluya. Y yo quiero que observe aquí, aleluya, la iglesia fiel ya no estará más. La iglesia fiel ya no estará más. ¿Qué va a pasar de mí, pastor? Aquel tiempo, aleluya, una persecución terrible viene. Aleluya. Y yo quiero que mire aquí. El mundo pasa a su segundo periodo, que va a ser terrible, la gran tribulación. La gran tribulación. Y voy a dejar para otro día para hablar de la gran tribulación. Los caballos que serán sueltos. Y cada caballo con su significado. Voy a dejar para otro día. Y yo quiero que observe aquí. Aleluya. El mundo espera, Israel espera un Mesías con gran poder y gloria. Nosotros esperamos un Mesías como que va a venir como el ladrón de la noche. ¿Para quiénes? Para el mundo, pero para mí, como amado, como marido, como esposo, como novio. Vosotros no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Le sorprenderá la venida de Cristo? Yo creo que después de este mensaje no le va a sorprender. Usted va a agarrar en serio. Te va a agarrar en serio. Te va a agarrar en serio. Cuando yo veo a los rabinos como lloran ante el muro de los lamentos. Y ellos lloran y ellos dicen que venga el Mesías, que venga el Mesías. Me doy la vuelta y veo a una iglesia que en su púlpito pone, aleluya, la imagen, el juego de Paraguay. Y hay iglesias que hacen así. Ellos son los primeros que van a adorar al anticristo. Porque esa es la idolatría más grande. El mundo está arrodillado enfrente de eso. Mire, yo veo una iglesia dormida. Yo veo una iglesia dormida. Y uno de los que yo estaba mirando, y esos días estuve compartiendo con algunos hermanos, dice: cerca de la medianoche todas cabecearon, las 10, las prudentes y las insensatas. Pero las prudentes escucharon la voz del profeta que decía: aquí viene. ¿Eres de los prudentes? Despiértate, escucha la voz. Escucha la voz. Escuche la voz. ¿Cuánto oyeron su voz? Lo que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Terminando el periodo de la tribulación, Cristo vendrá para los judíos con poder y gran gloria. Y esa venida no va a ser invisible. Esa venida no va a ser espontáneo, en un abrir y cerrar de ojos, que todo va a terminar y otra no. Esa venida va a ser visible. La Biblia dice: y todo ojo lo verán. Pondrán sus pies sobre el monte de los olivos.
dejando un valle muy grande. Y pelearán con ellos con la espada de su boca, porque saldrá una espada de su boca para herir con ellas a las naciones. Y él pisa el lagar, aleluya, del furor, de la copa de la ira de Dios. Y viene Cristo, y detrás de Cristo un ejército vestido de lino finísimo, blanco y resplandeciente. Un ejército de miles y de millones y de millares, mezclado con ángeles y con la iglesia que vencieron. La iglesia viva, la iglesia poderosa. Oh, remendará baso, manay. Uriandara baso, mende, iriandara manay. Uriancho, mende, kiandara basami, andara manay. Uriancho, mende, kiandara maso, manay. Los que tienen Espíritu Santo, adore a Jesús. Los que tienen Espíritu Santo, adore. Uriandara baso menei ki andara manai. Chokoto menei ki andara manai. Y Cristo estaba así. Estaba sobre un caballo blanco. Y él se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas, porque él había vencido muchas batallas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Su nombre era el Verbo de Dios. Y venía la iglesia, el ejército celestial vestido del lino finísimo, blanco, limpio. Le seguía con caballo blanco. De su boca salía una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. En su vestido, aleluya, en su vestido y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuerte, carne de caballo, y carne de sus jinetes, carne de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a su ejército reunido para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arden con azufre. Levante su mano y adoradle. Oh, Uriandara basamian chomenei ki andara manai. Y escuche lo que va a pasar. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. En la noticia que yo vi hoy, Irán dice: tuvimos, aleluya, como 600 muertos. Israel dice: tuvimos solo 24. Aleluya, tuvimos solo 24.
En aquel entonces, el ejército del anticristo se reunirán y reunirá a las naciones. Y la Biblia dice que la sangre llegará hasta la rienda del caballo. Se saciarán las aves de rapiñas. Ezequiel dice: por 7 meses andarán los hombres pagados para buscar los cuerpos muertos por toda parte y la enterrarán. Está al punto de acontecer este grande suceso universal profetizado por los apóstoles, profetas y hombres temerosos de Dios. La iglesia está despierta o está dormida. ¿Cree esta verdad absoluta o cree esta verdad a media? ¿Está preparado ante la urgencia? Aleluya, hermano, eminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene. Igual si tú no estás preparado, Él viene. El tiempo ha llegado. Por eso despiértate, iglesia, amén. Despiértate, círculo de oración. Despiértate, obrero. Despiértate, esposa de obrero. Despiértate, joven. Despiértate de lo de la banda. Despiértate. El alarma suena, Cristo viene. Uriandara basomenei ki andara manai. Te canto menei ki andara basamanai. Oh, yo siento algo bonito esta noche aquí. El Espíritu Santo. Mira esta escena bonita y termino con esto. Abraham le dijo a Eliezer: vaya y encuentre para mí la esposa, aleluya, la que va a ser la esposa de mi hijo. Eliezer oró y se fue. Preparó camello, preparó brazalete y mucho oro. Y Dios lo guió, encontró a la novia y lo empezó a vestir a la novia. Le puso joya por el cuello. Le puso joya por el brazo. Le puso joya por la pierna. Aleluya, porque lo va a presentar a su Señor. Aquí Abraham es el padre que busca esposa para su hijo. Aquí el Espíritu Santo es Eliezer. Aquí Isaac Jesús. El Espíritu Santo te encontró a ti y te está preparando para esta hora. Él viene a llevar una novia pura, sin mancha, sin arruga. No viene a llevar una prostituta. No viene a llevar una mujer cualquiera. Viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga. El Espíritu Santo te encontró. Estamos al punto de ser presentados al novio sobre las nubes, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Levanta tu mano y diga: Maranata. Levanta tu mano y diga: Maranata. Uriandara basuiriandara manai. Ayaman chocotomenei ki andara masama. Urian chocotope candara basai. Andara mantomenei ki andarama. La iglesia no fue llamada para ira, sino para alcanzar salvación. Por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Escucha, Cristo viene.